Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los gases ideales. En las clases anteriores estuvimos hablando un poco más de los sólidos, de los líquidos, pero no tanto de los gases. Entonces, pues la idea es hacer ya un tratamiento formal de los gases, y el libro le dedica pues un capítulo completo al estudio de los gases, el capítulo 18. Entonces vamos a abordar las ideas que en este capítulo se discuten. Lo primero que vamos a hacer es hablar de este modelo, que son los gases ideales, y pues vamos a dar algunas nociones de qué es un gas ideal, ¿verdad? Y por qué se le llama así. Entonces, nosotros vamos a decir que, primero, en principio tengo que aclarar que es un modelo teórico, es decir, que no se cumple para todos los gases, hay algunas condiciones, hay algunas idealizaciones que se toman. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, lo primero que el modelo de gas ideal considera es que las partículas son puntuales. Eso quiere decir que si las partículas son puntuales, no considera el tamaño de estas, el volumen que tienen estas partículas, sino que más bien las considera como un punto de masa que se está desplazando en un contenedor. Entonces, ese punto se mueve de forma aleatoria dentro de un recipiente. Entonces, ese es el segundo, la segunda condición, ¿verdad? Que hay un desplazamiento aleatorio. Si el desplazamiento es aleatorio, significa pues que tengo que usar otras herramientas. Vamos a ir viendo en el camino que es necesario usar la estadística para poder describir a los gases, ya que su movimiento pues no es tan bien portado como el de los líquidos y el de los sólidos, donde puedo predecir con mayor facilidad su movimiento. La tercera condición bajo la cual se considera el modelo del gas ideal es que las partículas no interactúan. Partículas no interactúan entre ellas. Bien sabemos nosotros que en los sólidos y en los líquidos existen fuerzas intermoleculares que mantienen juntas a los átomos, a las moléculas, y hacen que se muestren como un todo, ¿no? Como una forma bien definida. Mientras que en los gases ideales eso no está tan presente, aunque sí lo existe, ¿verdad? Es decir, no hay una fuerza que mantenga unidos a los átomos o a las moléculas. Y entonces eso provoca que cuando nosotros abrimos un contenedor que tiene un gas, este gas empieza a esparcirse en todas direcciones. Si lo abro en una habitación, entonces al cabo de un tiempo, lo que va a suceder es que va a ocupar todo el volumen de la habitación. Entonces va a ser muy difícil saber cuál es el movimiento o la posición en la cual se va a encontrar una molécula en particular. Entonces, estas son las primeras, digamos que tres ideas que nosotros tenemos sobre los gases ideales. La mayoría de los gases en condiciones normales se comportan como un gas ideal, y eso es muy bueno porque quiere decir que el modelo nos logra explicar para algunas gases en condiciones normales su comportamiento. Así que va a ser común que en la clase nos vayamos a referir a moléculas como el nitrógeno, como el oxígeno, el hidrógeno, los gases nobles como el helio, como el argón, el neón. Estos gases en condiciones de presión y temperatura normal, o sea, una atmósfera a una temperatura de 0 grados, se comportan como un gas ideal y eso es muy bueno. Hay otras partículas que no,
que no se cumplen, ¿verdad? Como en el caso del vapor de agua, que es un gas con el cual estamos muy familiarizados. Otros fluidos, como los refrigerantes, por ejemplo, tampoco se comportan como un gas ideal. Y, y también los gases, este modelo tampoco funciona para, para todos los rangos de temperatura y presión que nosotros podamos pensar. De hecho, si nosotros disminuimos la presión, la temperatura y elevamos la presión, entonces vamos a notar que el modelo del gas ideal pues, ya no funciona. Es decir, las cosas que nos predice ya no funcionan porque para esas condiciones las fuerzas intermoleculares pues van a ser más consideradas y el tamaño de las partículas también pues se vuelve relevante en esas condiciones. Entonces, en general, el modelo del gas ideal no lo podemos considerar cuando las partículas son muy pesadas. Entonces, eso es lo que pasa con el vapor de agua. El vapor de agua son partículas muy pesadas y por lo tanto, entonces, ahí está muy presente la fuerza intermolecular. Muy bien, entonces, la idea inicial es usar una simulación para que nosotros podamos ir describiendo el comportamiento que tiene el gas ideal. Entonces yo voy a ir dando algunas evidencias que se tienen ya de los gases y lo vamos a ir justificando en, en la simulación. Entonces, la primera idea de la que tenemos evidencia es que el volumen lo voy a representar con una B mayúscula, es proporcional al número de moles. Seguramente recordarán de la clase de química que el número de moles está relacionado con la masa siguiendo esta relación. N es el número de moles y se puede obtener como la razón de la masa total de una muestra de gas entre la masa molar de ese gas. Este valor, pues normalmente lo medimos en kilogramos o en gramos, entonces es la masa de la muestra, y este sería la masa molar. ¿Sí? Entonces, la masa molar es un valor que uno puede obtener en las tablas periódicas. De hecho, creo que en el libro hay una tabla donde uno puede leer esos valores. Déjeme ver si la ubico. Me parece que la vi por aquí. No sé si es en este capítulo 17, 18 o en el siguiente. Creo que no me está. Déjeme ver si es en el siguiente capítulo. No, fue en el anterior, más bien, es en el anterior. Es en el capítulo 17. Ahí está una tabla. Bueno, pero no me voy a meter en eso ahorita. Voy a dar algunos valores de referencia para que tengamos una idea de cómo se determina esto. Por ejemplo, tengo la masa molar del hidrógeno. Es 1 gramo por mol. Significa que en una muestra de 1 mol de hidrógeno voy a tener 1 gramo. 1 gramo de este material. Tengo la masa molar de el helio. Es de 4 gramos por mol. La masa molar del hidrógeno, por ejemplo. Déjeme confirmar la del helio. Sí, correcto. Y la del nitrógeno
es de 14 gramos por mol. Y finalmente la del oxígeno, por ejemplo, 16 gramos por mol. Entonces, uno puede meter eso en la ecuación anterior si conoce la masa de la muestra del gas y determinar el número de moles, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo en otras palabras esto es que el volumen del gas es proporcional al número de moles que hay, ¿no? O sea, a la cantidad de partículas que existen. Entonces, vamos a usar esta simulación. Voy a reiniciarla. En esta simulación, usted podrá ver que se trata de un contenedor. Este contenedor, yo tengo la posibilidad de cambiar su volumen. Si muevo esta manija de acá, puedo modificar su volumen. En la parte superior tengo un medidor de temperatura. A la derecha tengo un medidor de presión. En la parte inferior tengo la posibilidad de agregar calor o de enfriar la muestra de gas. Y en la parte de la derecha, pues puedo jugar con las variables, mantener constante una y ver cómo cambian las otras. Puedo ver el ancho de la, del recipiente, de manera que pueda tener una idea de la proporción en la que cual aumenta o disminuye el volumen. Puedo tener un cronómetro también para medir colisiones. Tengo un contador de colisiones también. Chocan las partículas. Puedo poner partículas pesadas, partículas livianas. Y puedo bombear partículas. Si se fijan aquí, puedo poner partículas pequeñas o partículas eh, grandes, ¿no? Entonces voy a usar partículas pequeñas. Voy a bombear una cantidad de partículas. Y si se fija, en el momento que yo introduje las partículas, ya hay una medida de la presión en el manómetro. Es una medida, me da más o menos unos 15 atmósferas en promedio. Y, y entonces uno se preguntará, bueno, entonces, ¿qué es la presión? Así que me voy a adelantar un poco, ¿verdad? Lo que vamos a ver la próxima semana, pero en general lo que puedo decir es que la presión es una medida de la cantidad de colisiones que hay en promedio contra las paredes. Eso es lo que me está midiendo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuántas colisiones? Recuerde que la presión es la razón de la fuerza por unidad de área. Entonces, tiene que ver entonces con la cantidad de movimiento o el cambio en la cantidad de movimiento que existe cuando se da esta colisión. Ok, entonces yo puedo hacer varias cosas aquí en este simulador. Ahí tengo la temperatura fija a 300. Puedo aumentar la temperatura y aumento la temperatura de una muestra de gas. Eso se consigue agregándole calor. Entonces yo puedo agregarle una cantidad de calor y veo por lo tanto que como consecuencia aumentó la temperatura y aumentó la presión. Entonces, así puedo jugar con diferentes variables, pero ahora quiero ir dando esas evidencias de las propiedades que tiene el gas y lo voy comprobando aquí. Entonces, lo primero es que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Esa parte es bastante evidente aquí. Y esa va a ser la primera idea, ¿no? La segunda idea de las características que tienen los gases ideales es que el volumen el volumen es inversamente proporcional a, con la presión. Con la presión, entre paréntesis, absoluta, ¿sí? Es importante que cuando nosotros usamos las ecuaciones de estado de los gases ideales, la presión tiene que estar escrita en unidades absolutas. Entonces, eso lo puedo probar fácilmente aquí. Si yo aumento el volumen, entonces lo que va a pasar con la presión es que va a disminuir. Y si yo disminuyo el volumen, la presión va a aumentar. Entonces, eso lo hago con esta manija que tengo acá. Aumento el volumen y la presión disminuye.
disminuyo el volumen y la presión aumenta. La presión aumenta, vea que la temperatura no cambió. Entonces, eso comprueba esta segunda idea, ¿no? Muy bien. La tercera idea, la idea aquí es construir la ecuación que me va a describir a los gases y esa ecuación va a cumplir con estas características. Entonces, la otra es que la presión es proporcional a la temperatura y entre paréntesis, de nuevo, absoluta. Cuando trabajemos con estas ecuaciones de estado, siempre vamos a dar a la temperatura en unidades absolutas, ¿verdad? Cuidado con eso. Entonces, ¿cómo aumento la presión o la temperatura? Entonces puedo ver si agrego calor, la temperatura aumenta y la presión aumenta también. ¿Sí? Si enfrío el gas, la temperatura disminuye y la presión también. Entonces, ahí está la consecuencia directa de la última idea, ¿no? Muy bien, entonces estas ideas se resumen en la siguiente ecuación. Y es que la presión por el volumen es igual a nRT. Entonces, gracias a estos experimentos, se logró construir esta ecuación. Esta es una ecuación empírica que proviene precisamente de hacer experimentos y ver cómo se modifican las variables. Y a esta se le conoce como la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, una ecuación de estado, a mí lo que me da es cuál es el valor de presión, volumen, temperatura al cual está un gas. Así se describe el estado de un gas. El estado de un gas está descrito por esas tres variables: presión, volumen, temperatura. Ok, entonces, si se fijan, ahí introduje una constante R. Esa constante R es la constante de los gases ideales y está dada por la siguiente ecuación: 8.314 joules por mol Kelvin, o también si yo mido la presión en atmósferas y el volumen en litros, entonces puedo describirlo mediante esta constante: 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Entonces, pues normalmente es más fácil utilizar la presión en atmósferas que en pascales, porque en pascales la unidad es demasiado grande y entonces va a implicar que nosotros trabajemos con cantidades grandes en la presión. Lo mismo pasa con el metro cúbico en el volumen. El metro cúbico es una unidad muy grande. Van a quedar números muy grandes de volumen. Bueno, en realidad serían números pequeños de volumen. Entonces, mejor utilizar el litro. Así que en muchos ejercicios ustedes van a ver que la presión está expresada en atmósferas y el volumen en litros. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, pues usted va a usar uno o el otro. Bueno, entonces, esta es la ecuación y a mí me permite calcular alguna de las variables, ya sea la presión, el volumen o la temperatura, en términos del número de moles y la constante. Entonces, hay una ecuación que es muy útil cuando nosotros hacemos problemas. Y es qué pasa cuando yo cambio de estado un gas, ¿no? Entonces, imagine que aquí tengo un estado 1 y paso el gas a un estado 2, ¿no? Entonces, el hecho de que el gas esté en un estado 1 implica que tiene una presión, un volumen y una temperatura.
Y aquí también una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir para cada uno de los estados, puedo escribir la ecuación de estado de los gases ideales. O sea, presión 1, volumen 1, igual a NR T1. Presión 2, volumen 2, igual a NRT2. O sea, ¿eso qué implica? Si me voy al simulador, es como que yo tenga el gas así como está aquí y yo modifico las tres variables. O sea, es decir, modifico el volumen, cambio la presión y caliento, por ejemplo, para aumentar la temperatura. Entonces estoy cambiando las tres variables de estado, presión, volumen y temperatura. Y eso hace que entonces como consecuencia me quede otro estado, el estado 2. Entonces yo me doy cuenta aquí que si yo despejo en ambas ecuaciones para NR, eso se mantiene constante. ¿Sí? Porque el hacer el cambio de presión, de volumen o de temperatura, eso no modifica el número de moles. Si se fijan, yo no bombeé más partículas ahí en el simulador, sino que siguen siendo las mismas. Y R también es una constante, entonces multiplicar dos constantes me da otra constante. Y esto es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1. Y en el otro estado, esto es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Sí? Y como NR se mantiene constante, entonces quiere decir que yo puedo igualar esos dos cocientes. Y me queda esta ecuación muy útil que me relaciona a las variables de estado cuando yo cambio estas mismas variables de estado para un gas, ¿no? Entonces, podría yo tener un gas que esté en un estado 1 y un estado 2 y a lo mejor me piden cualquiera de esas variables, tal vez alguna inicial o alguna final. Y entonces eso permite pues tener como consecuencia alguna de ellas, ¿no? Bueno, yo puedo conseguir aquí diferentes procesos y es algo que va a ser muy útil a la hora de, de trabajar más adelante, y a eso se les conoce como los procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos son procesos que puede seguir el gas, son procesos clásicos. Es medir la respuesta que tiene el gas si nosotros mantenemos constante una de las variables de estado. Entonces, el primero que vamos a estudiar es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico implica mantener constante a la temperatura. Entonces, si yo mantengo constante la temperatura, en la ecuación anterior lo que va a pasar es que se van a cancelar los denominadores y la ecuación que me va a quedar solamente es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Muchas veces esto se escribe de la siguiente manera. El producto presión por volumen se mantiene constante. Entonces eso va a identificar al proceso conocido como proceso isotérmico. Más adelante nosotros vamos a estudiar transformaciones que sufre un gas debido a estos procesos. Vamos a combinar diferentes procesos y entonces es interesante saber cómo cambian las variables de estado de ese gas. La segunda variable o el segundo proceso sería el proceso en el cual la presión se mantiene constante. Y ese se conoce como el proceso isobárico. Presión constante. Si la presión se mantiene constante, en la ecuación anterior, si se fijan, se cancela el término, se cancela el término de presión y solo me va a quedar volumen entre temperatura.
O sea que me va a quedar aquí volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y escrito como en el caso anterior, el cociente volumen entre temperatura se mantiene constante. Entonces eso caracteriza al proceso llamado isobárico. Y el último proceso que vamos a estudiar otro más adelante que se conoce como el proceso adiabático, pero ese, pues, todavía nos falta un poco avanzar para poder llegar hasta él. Así que el tercero que vamos a estudiar es el que se conoce como el proceso isocórico. Isocórico. El proceso isocórico es cuando el volumen se mantiene constante. Si el volumen se mantiene constante, entonces en el cociente anterior me va a quedar presión 1 entre temperatura 1 y presión 2 entre temperatura 2. Quiere decir que en un proceso isocórico, el cociente volumen entre temperatura es una constante. Esas relaciones me van a permitir a mí identificar un proceso del otro. Entonces vea que en cada proceso hay una de las relaciones que se mantiene constante. Una, presión por volumen, en el otro, volumen entre temperatura, y en el otro, presión entre temperatura, ¿verdad? Eso no implica que la presión individualmente, o que el volumen, o que la temperatura individualmente no cambien. Eso solamente en el proceso particular de cada uno de ellos, cuando la temperatura se mantiene constante o la presión constante. Bueno, entonces, esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante, pero hay que tener claro cuál es la respuesta que tiene un gas ideal a estos procesos. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. Antes de pasar a hacer el ejemplo, si tienen alguna duda. Ok. Vamos a hacer un ejemplo de un gas ideal. Este es un problema del libro de Resnick. Es el problema 23.3. Me dice una cantidad de gas ideal a 12 grados Celsius y una presión de 108 kilopascales ocupa un volumen de 2.47 metros cúbicos. Inciso A. ¿Cuántos moles contiene el gas? Entonces, para resolver esa primera parte, vamos a recordar la ecuación de estado de los gases ideales. Esa ecuación de estado me dice que la presión por el volumen es igual a nRT. Entonces me piden el número de moles. Si me piden el número de moles, yo despejo esta ecuación. Me queda presión por volumen entre RT. Aquí hay que tener cuidado con las unidades en las que se expresan las cantidades, ¿no? Me dan una temperatura de 12 grados. Entonces, eso implica una temperatura de 12 grados que tengo que pasarla necesariamente a Kelvin, ¿verdad? Recuerde que tanto la presión como la temperatura en la ecuación de estado de los gases ideales se debe expresar en términos absolutos. Entonces le sumo 273 y me da 285 Kelvin. Bien, entonces voy a sustituir la presión. En este caso me están diciendo que es de 108 kilopascales. Entonces serían 108 por 10 a la 3 pascales. El volumen me dicen que es de 2.47 metros cúbicos. Entre la constante de los gases ideales. En este caso, la que me conviene utilizar es la constante expresada en joules, no en litros por atmósfera. Entonces sería de 8.0
314 joules por mol Kelvin. Y la temperatura, pues serían 285 Kelvin. Voy a hacer aquí, por única vez, el análisis dimensional para que usted vea que efectivamente las unidades son correctas y que el despeje estuvo bien. Entonces, en el numerador tengo pascales. Recuerde que pascales son newtons por metro cuadrado. Luego tengo metros cúbicos, el volumen, dividido entre joules. Los joules son newtons por metro, entre mol por Kelvin, y aquí tengo Kelvin. Entonces, eso implica que se me cancelan los newtons, que se me cancela aquí metros cuadrados con metro cuadrado de aquí, y otro de los metros con este, Kelvin con Kelvin, y al final, por la operación oreja, me queda esto nada más en mol, lo cual es correcto. Este es un cálculo, pues digamos, bien cotidiano en la mayoría de los problemas que vamos a estudiar en este segundo parcial. Así que es importante que usted lo afiance bien, que sepa bien usar las unidades correctas. Por eso elegí este problema como el inicial. Entonces, ¿cuánto da n? ¿Cuánto da eso? 112.58. 112.58, gracias. 112.58 mol. Ok, entonces, eso es la cantidad de materia que hay en esa muestra de gas, ¿verdad? Medido en moles. No puedo saber en gramos cuánto es, porque para saber en gramos necesito conocer el gas, el tipo de gas que está presente ahí para saber su masa molar. Muy bien. En el inciso B me dicen si la presión se eleva hasta 316 Kelvin y la temperatura se eleva, ¿qué volumen ocupará ahora el gas? Suponga que no existen fugas. O sea, quiere decir entonces que voy a utilizar la ecuación de presión 1, volumen 1, entre temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Sí? Me dan los siguientes datos. Me dicen que la presión aumentó a 316 kilopascales y que la temperatura aumentó a 31 grados, que si le sumo 273 me da 304 Kelvin. Ahora, lo que ando buscando es el volumen 2, entonces despejo de la ecuación para el volumen 2, y aquí yo recomiendo siempre que cuando se haga el despeje de esta ecuación, las cantidades se coloquen una debajo de la otra. Por ejemplo, si se fijan, me va a quedar presión 1 entre presión 2. Luego me va a quedar temperatura 2 entre temperatura 1 y volumen 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, coloqué una sobre cada una en fracciones individuales. Eso es muy recomendado porque cuando nosotros estemos sustituyendo los datos, probablemente nos demos cuenta de que algunas cantidades no es necesario convertirlas, porque el factor de conversión va a estar presente en el numerador y en el denominador, y entonces no tiene sentido convertirlas. Ese es el caso de la presión. No así para las temperaturas, porque recuerde que para convertir temperaturas a Kelvin, usted no multiplica por un factor de conversión, sino que lo que hace es sumar 273. Y entonces en ese caso, ahí sí no se cancela. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, entonces tengo presión 1 entre presión 2. Entonces aquí vea, 108 kilopascales. No necesito siquiera poner el por 10 a la 3, porque se me va a cancelar con el kilopascal de la presión 2. Luego tengo las temperaturas. Aquí sí es necesario que las ponga en Kelvin. Nunca las vaya a poner en grados Celsius porque le va a dar erróneo el resultado. Y el volumen, 2.47 metros cúbicos.
Esa es otra de las utilidades. Usted ve que al final kilopascales se cancela con kilopascales, Kelvin con Kelvin, y entonces directamente le va a quedar el volumen en metros cúbicos. Por ejemplo, si a usted le dieran el volumen en centímetros cúbicos, no sería necesario hacer la conversión. Entonces, muchas veces me preguntan cuándo hago conversiones y cuándo no. Usted debe hacer conversiones cuando lo que va a hacer es una cancelación de unidades en el análisis dimensional, como lo hice aquí. Por ejemplo, digamos, si me hubieran dado la presión en atmósferas, es obligatorio que yo la pase a pascales. O, por el contrario, puedo dejarla en atmósferas, pero sería obligatorio que yo pase el volumen a litros, de metros cúbicos a litros, para poder utilizar la otra relación de R. Entonces, en esos casos, se vuelve una obligación hacer la conversión. En casos como estos, aquí ya no. Si a mí me hubieran dado el volumen en centímetros cúbicos, entonces perfectamente lo puedo dejar en centímetros cúbicos porque no voy a necesitar hacer una cancelación de unidades en el cálculo que hice. Entonces, hay que tener eso presente. ¿Cuánto da este volumen 2? Cero punto noventa me da, mira. Muy bien. 0.900 metros. Entonces, lo que quiere decir es algo que ya habíamos estudiado con el simulador, que si yo aumento la presión, porque eso es lo que está pasando, hay un aumento en la presión, y aumento la temperatura, entonces lo que le va a suceder al gas es que se va a comprimir. El gas se va a comprimir, ¿no? Porque estaba a un volumen de 2.47 y ahora está a un volumen de 0.900. Porque recuerde que la presión es inversamente proporcional al volumen y la temperatura también es inversamente proporcional al volumen. O sea, quiere decir que si la temperatura y la presión aumentan, el volumen va a disminuir. Ok, entonces este es un problema sencillo, ¿verdad? Que intenta ejemplificar los usos de la ecuación de estado de gases ideales y de la relación de estados para estos gases, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto. Y antes de cerrar la clase, vamos a mostrar o vamos a discutir otras ecuaciones de estado, ¿sí? Para que vean que no existe únicamente la ecuación de estado de los gases ideales. Han habido otros intentos por describir a los gases, porque pues lo que yo les comenté inicialmente era que funcionaba para algunos gases a temperatura y presión normal, para otros no tanto, para algunos funcionaba nada más en un determinado rango, etc. Entonces, se ha intentado buscar una ecuación que modele con mayor precisión el comportamiento de los gases y que sea más completa que la anterior, que introduzca conceptos que la ecuación de estado de los gases ideales no considera. Entonces, la primera ecuación, solo voy a hablar de dos. Una es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals se escribe de la siguiente manera. Y yo la voy a describir luego qué significa cada término. La presión
más este término, A por N cuadrado entre B cuadrado, por el volumen menos el término NB igual a NRT. Entonces, compárela con la ecuación de estado de los gases ideales. Vea que la única diferencia que existe entre la ecuación de estado de los gases ideales es que a la presión se le suma este término y al volumen se le resta este término. Que en la ecuación de estado de gases ideales es igual, es P por B igual a NRT. Entonces lo único que hice fue sumarle a la presión un término y restarle un término al volumen. Entonces en esta ecuación la constante A y B, o sea, A y B son constantes y existe una constante para cada gas. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Que en el caso de la ecuación de estado de los gases ideales, el R que aparece aquí es el mismo para todos los gases. Y aquí no, aquí aparecen las constantes A y B que se tienen que medir para cada uno de los gases. Uno puede encontrar tablas, ya se han intentado medir esas constantes. Pero ¿qué significa cada término? El primer término tiene la constante A, la constante A, pues está multiplicando a n cuadrado entre b cuadrado. O sea, está multiplicando a n por b. ¿Qué es n por b? N por b es el número de moles por metro cúbico. Número de moles por metro cúbico. O sea, eso es básicamente el espacio que está ocupando las moléculas. El espacio que están ocupando las moléculas. Entonces, si yo multiplico ese espacio por A, ese término lo que representa son las fuerzas intermoleculares que existen entre las partículas, ¿sí? Y las fuerzas intermoleculares tienen que ver con la presión, porque recuerde que las fuerzas intermoleculares se representan como una especie de resorte que une a dos o más partículas, ¿sí? Entonces, la presión va a estar relacionada con esto, porque entre más unidas están las partículas, más ligadas están las partículas, pues diferente va a ser la presión. Diferente va a ser la presión. Entonces, ese primer término, lo que hace en la ecuación de Van der Waals es introducir la dependencia de la presión con las fuerzas intermoleculares. El segundo término, el NB, que aparece ahí, es un término que está relacionado con el volumen también de las partículas. Pero en este caso sería N multiplicado por B, donde N es el número de moles. Entonces, el volumen del gas va a ser la resta del volumen, ¿sí?, menos el NB. Así que básicamente lo que tengo ahí es el volumen neto disponible que yo tengo para que las partículas se muevan, ¿no? Entonces, en resumen, el primer término, el AN cuadrado sobre B cuadrado, tiene que ver con las fuerzas intermoleculares y su relación con la presión. Y el término NB tiene que ver con el volumen disponible que tienen las partículas para moverse. Y ya saben que el movimiento pues está relacionado con las colisiones, ¿verdad? Con el camino libre medio que tiene para poder moverse una partícula. Entonces, esa es la ecuación de estado de los gases de Van der Waals, ¿sí? En el texto se muestran algunos valores de constantes para un gas. Por ejemplo, para el CO2, se muestra que la constante A es igual a 0.364 y que B es 4.27 por 10 a la menos 5. Entonces, uno puede resolver un problema, ¿verdad?, usando cualquiera de las dos ecuaciones,
Y pues el texto hay una parte donde me dice, hay un ejemplo que se realiza en el libro, y con ese ejemplo lo que hacen es calcular el volumen, ¿no? Entonces se calcula el volumen de una muestra de gas usando la ecuación de estado de gases ideales, como lo que dice aquí, nada más que en lugar de despejar para n, despejo para el volumen. Entonces, con la ecuación de estado de los gases ideales, el volumen da 0.02. Mientras que cuando utilizo la ecuación de Van der Waals, lo que sucede es que el volumen le da una diferencia de un 0.5% en el volumen. O sea, quiere decir que considerar las colisiones, considerar las fuerzas intermoleculares y considerar el volumen, tal vez no es tan relevante para algunos gases, porque ya habíamos visto antes que en este caso el ejemplo que da el libro, que es el dióxido de carbono, se comporta bien a la temperatura y presión estándar, se comporta como un gas ideal. Entonces, para algunos gases no es tan necesario, pero para otros sí es necesario. Por eso surgen estas otras ecuaciones, porque usted no siempre va a trabajar con los gases, puede trabajar con otros. Bien, hay una ecuación que es más compleja de deducir y se llama la ecuación del virial. La ecuación del virial es una ecuación escrita en forma de una serie y viene dada por esta ecuación. Sería 1 más B, 3B más C, B cuadrado más D, B al cubo y así sucesivamente. Entonces, si se fija, es una serie en la cual para cada término de la serie hay una constante, B, C, D. Entonces, lo mismo que en la ecuación de Van der Waals, esas constantes se tienen que determinar para cada gas. Y esas constantes están relacionadas con el comportamiento de las partículas, las fuerzas intermoleculares que hay, eh, el tamaño de las partículas, pero desafortunadamente son muy difíciles de calcular. A veces algunas de ellas están relacionadas con integrales que son bastante difíciles de resolver, solo se pueden resolver de forma numérica, no de forma analítica. Entonces, para una muestra de gas suele ser un proceso muy complicado, pero es de los más precisos. O sea, si usted logra darle varios términos a esa serie, entonces podrá describir con una buena precisión el comportamiento de su gas en las condiciones de trabajo. Esa es, digamos que la ecuación más utilizada, pero como les digo, es bastante compleja. Nosotros, en la clase, nos vamos a restringir al estudio de los gases ideales, o sea, estos que siguen esta ecuación, ¿verdad? Tal vez por ahí podría aparecer un ejercicio donde se le pida hacer un cálculo con la ecuación de Van der Waals, pero pues prácticamente solo sería de sustituir y ya le darían a uno las constantes A y B, de manera que no sea tan complejo de resolver. Bien, entonces, pues por aquí nos vamos a quedar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de cerrar la clase. Pues yo el mensaje final que les daría es recordarles que hoy a la medianoche abrieron las actividades interactivas y cierran el domingo. Entonces, para que estén pendientes, háganlas con tiempo. La actividad interactiva número 5 tiene que ver con el capítulo 17, con temperatura, expansión térmica, calor, conducción, todos los temas que vimos. Y la actividad interactiva número 6 tiene que ver con lo que estudiamos el día de hoy.
con los gases ideales. Entonces ustedes van a incluso trabajar con la misma simulación que usamos el día de hoy y pues van a poder comprobar algunas de las propiedades de las que ya hablamos hoy y poder afianzar los conceptos. Entonces mi recomendación siempre es háganlas con tiempo, aprovéchenlas, es decir, jueguen con ellas, hagan cambios de una variable con otra, sean curiosos, ¿verdad? Sean curiosos, no lo hagan solo por salir del paso, solo por ganarse los puntos, porque pues entonces ya no se cumple el objetivo de aprendizaje. Las actividades están creadas para que usted pueda aprender de ellas, no solo para que se gane los puntos. Entonces, en ese sentido, no la hagan el domingo en la noche porque lo que va a hacer es que lo van a hacer solo por salir del paso, solo por no perder los puntos. Háganlo con tiempo. Bien, si tienen alguna consulta, bueno, ya terminamos el contenido del capítulo 17, estamos empezando desde el capítulo 18, eso quiere decir que ya ustedes pues tienen suficiente para poder llevar ya bien avanzada esa tarea número 3. Entonces, espero que ustedes ya vayan haciendo algunos ejercicios y si tienen algunas preguntas, pues me dicen. Entonces, por el día de hoy es todo. Nos encontramos el lunes. Cuídense mucho y que tengan un feliz fin de semana. Ingeniero, disculpe. Dígame. Te escucho. No sé, creo que usted dijo que iba a ser un ejemplo más de transferencia de calor. Sí, lo vamos a hacer en el repaso, al final, en el repaso. Ah, ok, listo. Muchas gracias, ingeniero. Ok.